Cordial saludo, vamos a comenzar la sección. Lo primero es realizar la autorización. Entonces, se autoriza la reproducción del video para fines educativos solo para estudiantes del ITM. Okay. Comencemos la sección con el cronograma de clase. En el cronograma de clase, de acuerdo a al documento, se tienen los siguientes contenidos. Cónicas, vamos a ver la primera introducción a cónicas. Vamos a definir ecuaciones canónicas y por último de la sesión de la clase vamos a trabajar la parábola. Entonces yo quise empezar la clase con una introducción de GeoGebra, donde voy a mirar de dónde surgen geométricamente las cónicas, ¿cierto? Las cónicas son intersecciones entre un cono, por eso llaman cónicas, y un plano. Entonces la primera introducción que quiero hacer es en GeoGebra. Vamos a mirar, por ejemplo, en vista en 3D. Voy a revisar vista en 3D. Y voy a escribir una ecuación de un cono. Entonces, el cono tiene la siguiente particularidad. Todas las variables están elevadas al cuadrado, pero una de ellas tiene un signo diferente. Los coeficientes sí cambian la forma. Entonces, x al cuadrado, los coeficientes son más y al cuadrado menos z al cuadrado, y eso lo igualo a 0. X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, y eso me genera un cono. Entonces voy a eliminar el plano, voy a voltear para que observen el cono. El cono tiene un centro, el centro en este caso es 0,0,0, y tiene un diámetro, un radio, ¿cierto? El cono es simétrico y este es el cono. Vamos a ponerlo en la vista estándar. Y allí tengo a mi cono. Perfecto. Voy a generar 3 puntos para un plano que pase por el cono. Entonces, obviamente los puntos tienen que tener 3 coordenadas. El punto 1 va a tener coordenadas P1, va a tener coordenadas 25,3,65. Ahí salió mi punto 1. El punto 2 va a tener coordenadas 25,3, menos 65, lo mando para abajo. Y el punto 3, lo llamo P3, este punto va a tener coordenadas, P3 va a tener coordenadas, pongámosle, no sé, 12,20,50. Ahí están mis 3 puntos, le voy a dar que me los muestre, aquí clic derecho, y le digo que me muestre todos los objetos. Y ahí salen los 3 puntos y sale mi cono. Entonces, con la opción de generar un plano a partir de 3 puntos, que es esta, plano por 3 puntos, la señalo y señalo mis 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí ya tengo un plano que está cortando un cono, intersectando un cono. Listo. Entonces, yo le puedo decir a GeoGebra que quiero que me encuentre la intersección del cono y el plano. Para eso voy a utilizar esta opción, esta intersección de dos superficies, señalo el cono, señalo el plano, y allí ya sí me resalta la intersección del cono y el plano. Entonces, obviamente la intersección es una figura que está en R2. De R3 me paso a R2. Entonces le voy a decir clic derecho, represénteme 2D de la figura C. C es la intersección. Entonces acá voy a ampliar un poquito. Entonces en la parte izquierda estamos viendo el cono, el plano y su intersección,
Y en la parte derecha estamos viendo en el plano, miren los 3 puntos, P1, P2, P3. Vamos a correr acá. Y estoy viendo la intersección entre el cono y el plano. Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahora es a mover los puntos, por ejemplo. Miren que cuando yo muevo los puntos, se van a dar cuenta que esta figura va a cambiar. Vamos a mover los puntos. Vamos a ir a la derecha. Entonces voy a mover P1 para abajo. Voy a poner P2 para arriba. Entonces ahí, dependiendo de la intersección entre el plano y el cono, se va a generar una figura geométrica. Aquí podría ser una elipse o una circunferencia. Voy a mover más el punto. Acá me parece bien, le voy a decir que me muestre los ejes y voy a mostrar qué figura es. Esto no es una circunferencia, se da cuenta uno que es ovalada. Esto recibe el nombre de elipse. Entonces, la intersección de un plano con un cono puede parecer o puede generar una elipse. Voy a hacer algo, voy a convertir esa elipse en una circunferencia, entonces voy a bajar de manera que quede paralelo al plano XY. Entonces acá se da cuenta uno que la elipse ya no es elipse sino que es una circunferencia. Bueno, aquí todavía no es circunferencia, pero ya empieza a aproximarse. Lo que pasa es que es difícil poner los planos, el plano de manera que me quede a ver por acá. Vamos a moverlo acá. De manera que me quede circunferencia. Listo. Y también puedo, a ver, voy a acostar el plano más, lo voy a que corte la parte de afuera y la parte de adentro. Entonces acá se generó otra figura, puede ser una hipérbola, o vamos a hacerlo de forma que quede paralelo. Entonces, por ejemplo, acá no vamos a mirar sino esta sección que se genera como una parábola, es una especie de parábola. Entonces, en la intersección entre un plano y un cono me generaría una parábola, una elipse, un caso particular de la elipse de la circunferencia, y después una hipérbola. Entonces quería empezar con eso para empezar a trabajar la sesión. Está bien, está grabando. Bueno, ok. Entonces vamos a mirar algo acá. Perfecto. Entonces vamos a partir de lo que se llama una definición. Vamos a definir lo que es una cónica. Entonces pongámosle definición de cónica. Listo. Entonces, antes de definir la definición de cónica, vamos a ver de dónde salen todas las cónicas. Voy a partir de la ecuación general de segundo grado. Esa ecuación, la ecuación general de segundo grado pero no la que conocemos, sino que esta va a estar en dos variables. Una ecuación general de segundo grado en dos variables se puede escribir de la siguiente forma. La puedo escribir así. A
por x a la 2 más b por xy más c por y a la 2 más d por x, a veces de perdón, aquí es x, más d por x, más e por y, más un término que no tiene ni x ni y, igual a 0, ¿cierto? Hay bibliografías que utilizan otra que cuadran esta ecuación. Por ejemplo, aquí no la llaman b, sino 2b. Aquí la llaman 2dx, ¿cierto? Aquí la llaman 2ey, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar esta forma, sin importar lo de la otra bibliografía. Esa otra bibliografía lo utiliza para convertir la ecuación en forma matricial, pero nosotros vamos a trabajar con esta forma, ¿cierto? Entonces, esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 1 y constantemente en el curso voy a referirme a ella, la ecuación tipo 1. Ya saben que es la ecuación general de segundo grado en dos variables, ¿cierto? Entonces, ahora el problema o lo que nos interesa, ¿cierto? Es definir la naturaleza del lugar geométrico, la naturaleza del lugar geométrico lo voy a escribir así, lugar geométrico representado por la ecuación 1. Lo que pasa es que, vamos a adelantarnos, dependiendo de los valores que tomen A, B, C, D, E y F, que son números reales, dependiendo de esos valores, se me va a generar una cónica, ¿cierto? Va a ser una circunferencia, va a ser una elipse, va a ser una parábola, dependiendo de esos valores, ¿cierto? Entonces, voy a volver a reescribir la ecuación 1 y vamos a ponerle nombres, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a escribirlo en colores. La parte magenta, es A por x al cuadrado más B por xy más C por y al cuadrado. Esa parte es la componente cuadrática. Perfecto, vamos a darle otro color, utilicemos el verde, más d por x más e por y. Esta parte es la que se conoce como la componente lineal. Y por último tendría un más f. Esa f es lo que se conoce como el término independiente. Y esto se iguala a 0. Entonces repasemos a ver. Magenta. Miren que la x está al cuadrado. Este producto mixto me genera un término al cuadrado y la y está al cuadrado. Esta es la componente cuadrática. Ok, la parte verde sería la componente lineal. Muy bien. Y la f, porque la f no tiene ni L, ni X, ni Y, se conoce como
el término independiente. Eso es como lo primero que quería aclararles. La componente cuadrática, la lineal y la independiente. Miren qué pasa cuando la componente cuadrática se anula. Entonces, escribamos por acá. ¿Qué pasa si los coeficientes A, B y C son iguales, ¿cierto? Y fuera de que son iguales, son 0. Entonces, lo que pasa es que la componente cuadrática se anula. Eso puede pasar, ¿cierto? Porque recuerden que los valores de A, B, C, D, E, F son valores reales. Entonces, la ecuación te quedaría de esta forma. La parte magenta se va y te quedaría D por X más E por Y más el término independiente te va a dar igual a 0. Y pues ahí te das cuenta que eso es una ecuación de una línea recta. Entonces, por este lado no hay mucho que analizar. Entonces nosotros no vamos a cancelar la componente cuadrática porque ya sabemos que caemos a la línea recta. Y eso ya lo analizamos en la primera parte del curso. No hay mucho que analizar. Muy bien. Pero si la componente cuadrática no se anula, si la componente cuadrática no se anula, entonces, o sea, ¿cómo escribimos esto? Si la componente cuadrática no se anula, o sea que al menos una de las tres es diferente de 0. Entonces, si la componente cuadrática no se anula, la ecuación 1 puede representar lo siguiente. ¿Qué puede representar? Lo primero que puede representar es una circunferencia, puede que sea una circunferencia, dependiendo de los valores de A, B, C, D, E y F. Entonces puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola. Bueno, la elipse, la circunferencia es un caso especial de la elipse, eso lo veremos adelante. Puede ser una hipérbola, o puede ser por último una parábola. Eso es lo que puede ser. Pero también podría ser lo siguiente. Dos rectas paralelas. O pueden ser dos rectas concurrentes. También. Dos rectas concurrentes. O sea, rectas que se cortan y son coplanares. Puede también ser una sola recta, como lo que mostré aquí, en donde todas son ceros, es una recta, ¿cierto? Puede ser un punto, o puede que no sea ninguna de las anteriores, o sea, puede ser el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe una pareja ordenada
¿cierto? Que pertenezcan al plano en donde la ecuación 1 sea verdadera. O sea, en R2 que satisfaga la ecuación 1. Entonces, estas que están en café se llaman cónicas. Y las que están en naranjadito también se llaman cónicas. Lo que pasa es que estas son cónicas y las cafés reciben un apellido. Se llaman cónicas degeneradas. Conclusión, en la ecuación de la ecuación 1 pueden ocurrir que sea una cónica o que sea una cónica degenerada. Listo. Entonces vamos a volver a retomar como empecé la clase con GeoGebra mirando la intersección entre un plano y un cono. Recuerden que la intersección son los puntos comunes entre el plano y el cono. Entonces vamos a mirar qué pasa. Aquí tengo varias gráficas que traje de GeoGebra en donde tenemos un cono y el plano. Espero que el plano se vea. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la intersección, esta parte, tú observas que el plano corta al cono de esta forma. Lo voy a resaltar. Aquí se observa la intersección entre el plano y el cono. En esta segunda parte tenemos esto. ¿Cierto? Acá pues ya tendría esta figura. La intersección sería esta. Y acá tendría esta intersección. Pero no solamente en la parte de arriba, también en la parte de abajo. ¿Cierto? Y la última figura es una cónica degenerada, porque la intersección sería este punto. Ok, entonces vamos a darle nombre a esto. Esta se llama una elipse. Si el plano es paralelo al plano que contiene el centro, se llama una circunferencia. Esta sería una parábola. Esta sería una hipérbola. Perfecto. Entonces voy a deshacer lo que escribí para mostrarles las intersecciones. Bueno, ya las teníamos, pero voy a volverlas a hacer. Entonces, entre la intersección de un plano y un cono puede pasar exactamente lo mismo que pasó de la ecuación 1, que el corte sea una cónica o una cónica degenerada. Eso está como raro, pero bueno. Entonces vamos a mirar la intersección que representa. Entonces, acá tengo una elipse. Miren que si yo trazo esto en el plano XY, ¿cierto? Me da la elipse. En esta intersección tengo la circunferencia,
mirándolo en un plano XY, el centro pues es el origen, no tiene que ser el origen. Aquí tengo la parábola y aquí tendría una hipérbola en el plano XY, ¿cierto? Y por este lado tendría un punto. Entonces, resumiendo, la cónica puede ser parábola, elipse, hipérbola. Pues saben que la elipse me genera la circunferencia es un caso especial de la elipse, por eso no la conté aquí. Y si la cónica es degenerada, pueden ser dos rectas paralelas o concurrentes, una recta, un punto o el vacío. Eso es todo lo que hemos dicho hasta ahí, y ya más o menos saben qué es una cónica. Una cónica es la intersección entre un cono y un plano. No la clase con la definición. Entonces, la definición de cónica ya sí la podemos escribir. Teniendo en cuenta que esta es la ecuación 1, podemos decir que la cónica es el lugar geométrico representado por 1. O sea, por esta ecuación, el lugar geométrico. Puede ser una cónica o una cónica no degenerada. Las cónicas son parábola, elipse, hipérbola. La cónica no degenerada son dos rectas paralelas o concurrentes, una sola recta, un punto o el vacío. Listo. Las cónicas tienen muchas propiedades, muchas características, muchas particularidades. Voy a empezar a mencionar algunas. Entonces, algunas cónicas poseen centro, otras no poseen centro. Por ejemplo, la circunferencia tiene centro, ¿cierto? Estas cónicas se llaman cónicas centrales. Y las que no, pues se llaman cónicas no centradas, ¿cierto? Voy a escribirlo, lo he dicho 3 veces, pero lo voy a escribir. La elipse, o perdón, la circunferencia es un caso especial de la elipse. La circunferencia es un caso especial de la elipse. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a mirar cómo sé yo qué tipo de cónica es. Entonces vamos a retomar la ecuación 1. Voy a borrar esto. Voy a retomar la ecuación 1. Entonces, digamos que se puede obtener diferentes lugares geométricos o diferentes cónicas. Se pueden obtener diversos lugares geométricos dependiendo de los valores de los coeficientes
¿Cuáles son los coeficientes? Los que están multiplicando las variables. O sea, en este caso, los coeficientes serían A, B, C, D, E y F. Dependiendo de los valores que tomen estos coeficientes, voy a tener un tipo de cónica. Al igual que recuerdan la ecuación de segundo grado en una variable, nosotros tenemos ax2 más bx más c igual a 0. Esta es la ecuación de segundo grado en una variable. Aquí hay un valor muy importante, que es el discriminante. Por favor, repasen eso. El discriminante es b al cuadrado menos 4 veces ac. Entonces este valor es un número, puede ser igual a 0, puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 0. Si es igual a 0, entonces yo digo que el sistema tiene una raíz. Si es menor que 0, digo que no tiene. Y si el discriminante es mayor que 0, digo que el sistema tiene dos raíces reales diferentes, ¿cierto? En este caso, de la ecuación 1, yo puedo calcular el discriminante. Entonces, de 1 se puede calcular este valor. Es idéntico al de la ecuación de segundo grado en una variable. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Ese sería el discriminante, ¿cierto? Entonces, digamos que si, eso es lo que conoce como discriminante. Entonces, si uno, ojo la condición, si uno es una cónica, o sea, no degenerada, si uno es una cónica no degenerada, o sea, una elipse, una hipérbola o una parábola, ¿cierto? El valor del discriminante me va a decir qué tipo de cónica es. Por ejemplo, si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces tú dices que el lugar geométrico es una parábola. Asimismo, si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces el lugar geométrico es una elipse. Y por último, si el discriminante es positivo, o sea, b al cuadrado menos 4ac es positivo, o sea, mayor que 0, entonces el lugar geométrico es una hipérbola. Entonces con esto tenemos la primera aproximación para definir qué tipo de cónica representa la ecuación 1. Miren que todo depende de los valores de A, B y C. Perfecto. Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con las formas. Por ejemplo, si el discriminante es igual a 0, entonces yo tendría algo como esto. Una parábola. Es como una U que se abre sobre el plano cartesiano. Recuerden que esto es X, que esto es Y. Si el discriminante es menor que 0, tú tendrías más o menos esto. En el plano cartesiano, si el discriminante es menor que 0, tú tendrías esto. Y si el discriminante
es mayor que 0, tú tendrías una hipérbola. Esta sería mi hipérbola. Listo. Ok. Espero que me estén entendiendo. Vamos a mirar qué sigue por acá. Perfecto. Borremos esto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Te dicen que encuentre el posible lugar geométrico, ojo, posible, porque puede ser que el lugar geométrico sea una cónica no degenerada, ¿cierto? Perdón, una cónica degenerada. Entonces, tú siempre tienes que tener en cuenta la ecuación 1. La ecuación 1 es a por x a la 2. Lo que esté multiplicando x al cuadrado lo llamo a, más b por el producto mixto, ¿cierto? Más c por y a la 2. Lo que multiplique a y a la 2 es c. Más d por x más e por y más el término independiente igualado a 0. Entonces vamos a mirar. Por ejemplo, vamos a mirar qué tipo de lugar geométrico es este. Entonces lo primero es mirar cuánto vale a. A es lo que está multiplicando a la x al cuadrado. Lo que multiplica a la x al cuadrado con signo y todo. O sea, en este caso la a vale 3. La b vale lo que multiplica a x por y. Entonces la b vale menos 2. La c es lo que está multiplicando a la y al cuadrado. Recuerden que aquí se escribe así, pero uno no escribe el 1 por física pereza. Entonces y al cuadrado es igual a y. Y al cuadrado por 1 es igual a y al cuadrado. O sea que en este caso un error muy común de ustedes es que dicen que y está multiplicado por 0. Entonces aquí colocan que esto es igual a 0. Eso es falso. Si fuera 0, este término no existiría. Está multiplicado por 1. Perfecto. Vamos con la D. La D es lo que multiplica la X, en este caso es menos 1. La E es lo que multiplica la Y, en este caso es 1. Y el término independiente es lo que no tiene ni X ni Y. En este caso es 5. Entonces encontremos cuánto vale B al cuadrado menos 4 veces A por C. Entonces B al cuadrado es menos 2 al cuadrado menos 4 veces A, que vale 3, por C, que vale 1. Entonces el discriminante sería menos 2 al cuadrado da 4, menos 4 por 3 por 2. ¿Cierto? Entonces en este caso el discriminante, que es B al cuadrado menos 4 veces A por C, es igual a menos 8. Menos 8 es un número menor que 0, es negativo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, podemos decir que el lugar geométrico, como es discriminante negativo, posiblemente es una elipse. Yo podría graficar esto en GeoGebra. Vamos a grafico la ecuación que sería 3x al cuadrado menos 2x por y. Miren que dice, parece una silla de caballo, más y al cuadrado, parece un paraboloide, menos x
se corrió, más y, más 5, ya se me escondió, quién sabe dónde fue, igual a 0. Le doy Enter y miro a ver qué es eso. No se ve. ¿Por qué? Vamos a mirarlo en 2D. Le voy a decir que me muestre todo. Vamos a darle aquí la entrada. Se me perdió. Ok, vamos a hacer algo. Voy a ver si me da así. Me sale. Acá me debería salir la elipse. No sé qué tendré malo acá. Bueno, ahí me quedó grabado, pero se supone que es una elipse. Voy a revisarlo y en el otro video lo corrijo. Perfecto, vamos a ver el otro ejemplo. Dice que diga qué posible lugar geométrico representa esta ecuación. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Voy a hacer algo nuevo. Vamos a verlo antes de graficarlo. Y si no, reviso a ver qué está pasando. 5x a la 2. Ya sé. Más 4 por x por y. Ese fue el error de ahorita. No, mentiras que no, porque ahorita también salió más y a la 2. Y a la 2 menos 24x. Ok, espérenme en un momento, me paso para 2D. Entonces sería 5x a la 2. Bueno, ahí ya saliendo, más 4x por y, más 2y a la 2, menos 24x, menos 12y, más 29, igual a 0. Ok, aquí sí salió la hipérbola. Me voy a decir, bueno, ya cuando leí Enter se me desapareció. No sé qué estará pasando. Tengo que revisar. No entiendo. Bueno, es que ustedes pueden adelantar el video sin que miren todo este error que me pasó. Pero ya vi que se desaparece cuando le doy igual. Bueno, por este lado se da cuenta uno que eso tiende a ser una elipse. Vamos a darle aquí 5x a la 2 más 4x por y más 2y a la 2. Ahí se me desapareció el todo ya. Menos 24x menos 12y más 29 igual a 0. Cuando leí Enter se me desaparece, no sé por qué. No, bueno, esto está muy raro, pero bueno, así es que es. Y esto es una elipse, ¿cierto? Si grafico la otra la tenía por acá. Grafiquémosla ahí encima. 3x a la 2 menos 2x por y más y a la 2 menos x más y más 5 igual a 0. Esa tampoco salió, se llama ecuación 2. Vamos a ver por dónde está. Esa sigue siendo un problema.
No me da. Bueno, démosla ahí en stand-by, pero no sé qué estará pasando. Entonces se supone que esta es una elipse. Entonces vamos a mirar. El valor de A es este. A vale 5. B vale 4. C vale 2. Lo que está multiplicando la y al cuadrado. D vale menos 24. E vale menos 12. Y la F vale 29. Entonces el discriminante, recuerden que es B al cuadrado menos 4 veces A por C. Vamos a hacerlo rápido. Sería 4 al cuadrado menos 4 veces A por C. O sea que esto da 16 menos 40. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? 4 por 5, 20, por 2, 40. Y esto es negativo. Entonces el lugar geométrico es una elipse, como lo habíamos visto ya. ¿Qué puede pasar en el anterior ejercicio? Que no es una cónica degenerada. Puede ser que esta ecuación no se cumpla, ¿cierto? En este caso sí, puede ser elipse. Perfecto. Entonces, vamos a definir una cónica desde el punto de vista geométrico y nos metemos con lo que es una parábola. Entonces dice que definición geométrica de una cónica. Ojo pues con esto. Dada una recta fija L, la voy a trazar de amarillo. Esa recta fija L, esta, hay una recta fija L. En las cónicas hay una recta fija. Y hay un foco. Ese foco lo voy a dibujar en magenta. Hay un foco. ¿Cierto? El foco no puede estar sobre la recta. ¿Cierto? Entonces se llama cónica al lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de L y F de tal manera que la razón de su distancia siempre es igual a una constante positiva. Entonces vamos a mirar. L es lo que llaman la directriz. L es la directriz. F es el foco. Hasta ahí vamos bien. La cónica es un conjunto de puntos de tal manera que la distancia. Miren, vamos a escoger un punto que esté en la cónica. Por ejemplo esta. Y vamos a trazar la distancia. La distancia del foco al punto. En este caso sería esta recta. Esa es la distancia del foco al punto y esa la podemos escribir así, la distancia del punto al foco, ¿cierto? Y hay otra distancia, que es la distancia que hay entre el punto y la recta. Eso es lo que estoy diciendo en el texto. De tal manera que la razón de la distancia del foco a L siempre es igual a una constante. ¿Listo? O sea, la razón es la división. O sea, esto digamos que este punto es A. Para medir la distancia, saben que esto es perpendicular. Entonces la distancia del punto a la recta es igual a una constante positiva. Entonces esa constante la voy a llamar la excentricidad, donde la excentricidad es mayor que 0. Vamos a ver si me entendieron. Voy a coger un punto que esté sobre la cónica. La cónica va a ser todo esto, ¿cierto? Voy a coger un punto que esté sobre la cónica. Ese punto es P. Voy a medir la distancia que hay del punto al foco. Mírenla acá. La recta que los une. Lo que mide ese segmento de recta. Voy a medir la distancia que hay del punto a la recta. Entonces para eso necesito un punto A de tal forma que la recta salga perpendicular a la recta L. ¿Cierto? Entonces
¿Qué es una cónica? Una cónica es, hay una recta que se llama directriz y hay un punto que se llama foco. La distancia de cualquier punto de la cónica al foco dividido la distancia de cualquier punto de la cónica a la directriz, esa distancia tiene que ser igual a la excentricidad o tiene que ser la misma. Me explico, si tú coges otro punto por acá, pues obviamente la distancia del punto al foco cambió y la distancia del punto a la directriz cambió. Pero si tú divides esta entre esta, se hace la división, te va a seguir dando la excentricidad. Bueno, aquí tengo que cuadrar porque para hablar de distancia esto tiene que estar entre barras. Aquí también. Y por acá también, ¿cierto? Porque si no sería un segmento de recta. Entonces lo importante es que tú dividas las dos distancias y que esas distancias no te cambien. Obviamente ese resultado tiene que ser mayor que 0 porque ambas distancias son positivas, ¿cierto? Entonces eso sería la definición geométrica de lo que es una cónica. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, la parábola va a tener una excentricidad, la elipse va a tener otra excentricidad y la hipérbola va a tener otra excentricidad. A ver qué pasa con la parábola. Por ejemplo, la parábola es esta. Hay una curva, esta es la parábola, hay una directriz y hay un foco. Lo que pasa con la parábola es que la distancia del foco a cualquier punto de la parábola dividido la distancia del mismo punto a la directriz, esas distancias son iguales. Eso pasa con la parábola. ¿Qué pasa con la elipse? Pues con la elipse, obviamente tengo que graficar un plano cartesiano. La elipse es más o menos así. ¿Cierto? La elipse no solamente tiene un foco, tiene dos focos. Y entonces, esta me va a cumplir una condición, que esta distancia más esta distancia es 2 veces a. Vamos con calma, nos vamos a meter primero a la parábola. Ya con eso ya se van a dar cuenta cuál es el valor de la excentricidad para cada una. Perfecto. Entonces metámonos con la parábola. Listo. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que se mueven en el plano, tal que la distancia del punto a la directriz es igual a la distancia del punto al foco. Miren, cualquier punto que usted coja sobre la parábola, pues ya sabemos que esta es la directriz, ¿cierto? Y este es el foco. Entonces, vamos a coger este punto. Entonces, la distancia de este punto a este punto sería esta. Y esta distancia. Y si esta distancia mide A, esta también mide A. En la parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es P y que si esto es el punto A, entonces la distancia del punto al foco en todos los puntos de la parábola va a ser igual a la distancia del punto a la directriz. En todos. Conclusión. Yo podría escribir esto así. La distancia del punto al foco dividido la distancia del punto
a la directriz. Cuando haga esa relación, esa división, esa distancia tiene que ser 1. Listo. Eso es una parábola. La excentricidad en una parábola vale 1. La excentricidad en una parábola vale 1. Ok. Bueno. Pero profe, ¿qué pasa si cojo otro punto? Pues si coges otro punto, mira, por ejemplo este punto. Entonces va a tener una distancia del punto al foco. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Cogí este punto, entonces hagámoslo con la misma raya, con el mismo color. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Listo, coges otro punto. Entonces, ya sabes que esta distancia, la distancia del punto a la directriz es igual a la distancia del punto al foco. Esa es la condición de la parábola. Que la distancia de cualquier punto de la cónica al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Entonces vamos a mirar en GeoGebra, a ver si me sale, porque ya veo que no me están saliendo. Mentira, no es que no me salga, es que el lugar geométrico no existía. Una cónica no degenerada. Entonces vamos a mirar en GeoGebra algo de parábolas. Entonces voy a generar primero, todo esto de cónicas es en el plano, ¿cierto? Todo es en el plano. Entonces voy a generar primero la directriz. Entonces la directriz, digamos que x igual a menos 1, una recta. Esa recta la puse vertical. Listo, x igual a menos 1. Voy a generar un foco, entonces lo voy a llamar F. El punto F va a ser el punto 1,0. Tengo mi directriz, la voy a poner en morado y tengo mi foco. Por acá le doy propiedades del documento y le voy a cambiar, bueno, vamos a ponerle los colores que estábamos utilizando allá, que era el amarillo. Pongámosle color amarillo, lo voy a poner más brillante, más grueso que se vea. Ese amarillo no se ve, no sé, de pronto este. Listo, tengo mi directriz, tengo mi foco. Voy a quitar las grillas. Entonces, vamos a crear un deslizador. Listo. Entonces, el deslizador sería esta. Deslizador. Le voy a dar clic, le doy clic por acá y él me dice, bueno, ¿cómo quieres que llame tu deslizador? Le voy a decir que el deslizador que se va a llamar A, ¿cierto? Y en el valor mínimo le voy a poner pues, un valor positivo, pongámosle un valor bien pequeño, 0.00001, ¿cierto? Y pues, voy a tirar hasta 20, no sé, hasta 10. Entonces aquí estoy moviendo desde 0.001 hasta 10, ¿cierto? Esa es la función del deslizador. Voy a crear una circunferencia que tenga centro en el foco y que el radio sea el deslizador. Voy a poner el deslizador en 2. Entonces voy a crear una circunferencia. Esa circunferencia está por acá, mírenla acá. Pero la voy a crear con centro y radio. Circunferencia con centro y radio. Él lo primero que me pide es el centro y yo le meto el radio. Y el radio va a ser mi deslizador, o sea, A. Miren que a medida que yo muevo, pues el radio aumenta, ¿cierto? Por eso es que el radio tenía que ser positivo. Listo. Voy a ponerlo en 2. Y yo quiero que empiecen a mirar cómo se genera una parábola. Listo. Entonces, voy a crear una recta
que va a tener la siguiente ecuación, x igual a 1 menos a. Entonces, si a vale 2, 1 menos 2 da menos 1, miren que separan la directriz. Pero a medida que yo vaya moviendo a, miren lo que pasa con la ecuación, listo. Ok, entonces miren lo que pasa con la ecuación. Entonces lo que yo quiero, ponerlo por acá. Listo. Entonces vamos a encontrar los puntos donde corta la recta y la circunferencia. Listo. Le voy a dar clic en el punto y aquí es donde corta la recta con la circunferencia, estos dos puntos. Está bien. Y le voy a hacer clic derecho y vamos a mirar. Voy a esconder esta. La circunferencia es esta ecuación, la voy a esconder, no me interesa que salga, ¿cierto? Y voy a esconder la recta. La recta es esta, no me interesa que salga. Entonces, miren que a medida que yo muevo el punto A, yo quiero que vean el recorrido de A y B. Miren que se está formando como una parábola. ¿Listo? Bueno, vamos a darle aquí clic derecho. Le voy a decir que me muestre el rastro. Y le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me muestre el rastro. Entonces, miren ahora sí, él me va a mostrar por dónde va pasando. Y se dan cuenta que se formó una parábola. Ok, voy a quitarle el rastro. Ya no lo puedo borrar. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Voy a generar un segmento de recta que vaya desde el foco hasta A. Lo voy a decir desde A hasta el foco, ¿cierto? Y voy a generar, esta sería la distancia del foco a cualquier punto. Miren aquí que se llama F. Y cuando yo mueva esto, pues F cambia la distancia. Y como habíamos dicho, la distancia del punto a la parábola, ¿cierto? Es igual a la distancia del punto a la directriz. Entonces voy a generar una recta que sea perpendicular a la directriz y que pase por el punto. Entonces esta opción me sirve, selecciono el punto y que sea perpendicular a la recta. Listo. Y ahí encontramos la intersección entre estas dos rectas, entre esta y esta, para encontrar el punto C. Esta recta ya la puedo quitar, no me interesa, pero sí me interesa el segmento de recta, o sea, desde C hasta el punto A. Listo. Y esa distancia se llama H. Yo quiero que visualicen aquí el valor de F y el valor de H, y se van a dar cuenta que es el mismo. Entonces, lo que les quería mostrar es que la distancia de cualquier punto de la parábola al foco es la misma que la distancia del punto a la directriz. Miren que F y H absolutamente siempre van a tener los mismos valores, siempre. 3,6, 4, 4,3, mírenlo de acá, en este momento los dos están en 6, ¿cierto? Eso es lo que les quería mostrar y es una forma de construir una parábola en GeoGebra. Perfecto, ahora vamos a mirar cuáles son las partes que tiene una parábola. Listo.
entonces, los elementos de la parábola, bueno, ya hemos definido dos. Vamos a definirlos. El foco y la directriz. Listo. El primero que voy a definir es el eje focal. Voy a darlo de verde. Eje focal. Entonces el eje focal es una recta que pasa por F. Ojo, el eje focal es una recta que pasa por el F, por el foco, ¿cierto? Y es perpendicular a la directriz. Nosotros la directriz la estamos llamando L. Entonces, vamos a trazarlo. Una recta que pase por F y que sea perpendicular a la directriz. Este se conoce como el eje focal. Perfecto. Voy a trazar el vértice. Después de definir el eje focal, puedo definir el vértice. Porque el vértice es el punto de intersección. O sea, es donde se cortan el eje focal y la cónica. Este punto, miren, donde se corta la línea verde con la línea naranja. Esto es lo que se llama el vértice. Listo. Ya puedo definir el lado recto. El lado recto es un segmento de recta. Y ese segmento es perpendicular al eje focal pasa por F, listo, y sus dos extremos son dos puntos de la parábola. O sea que sería un segmento que pasa por F y es perpendicular al eje focal, o sea, al verde. Y sus dos extremos son dos puntos de la parábola, o sea que sería este segmento de recta. Este es el lado recto. Es una cuerda, ¿cierto? Perfecto. Por último, definimos lo que es la distancia focal. No sé, con este. La distancia focal es la distancia que hay del vértice al foco. Mejor dicho, es lo que mide el segmento.
que va del vértice al foco. ¿Cierto? O, pues como, miren, esa distancia es la distancia que hay de acá a acá. Estaría la distancia focal. Pero yo sé por definición de parábola que esta es la misma distancia que hay acá. Esta distancia es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Esa es la distancia focal. Ahora vamos a definir la ecuación de la parábola. Okay, vamos a tener lo siguiente. Se llama la ecuación canónica. O sea, es la base. Es el fundamental, la que yo me debo aprender, porque a partir de esta, por traslación o por rotación, yo puedo encontrar otras parábolas. Entonces, esta es la fundamental que ustedes deben aprender para poder trasladar y rotar para obtener las otras. Entonces, la ecuación canónica de la parábola entonces, vamos a suponer lo siguiente. El eje focal es el eje Y. Entonces, en el mismo color que utilicé allá. Entonces yo sé que este eje es mi eje focal y por acá en algún punto está el vértice y está el foco, ¿cierto? También voy a suponer que el vértice va a tener estas coordenadas. El vértice va a tener estas coordenadas. El origen, 0,0. Miren que es algo muy fundamental para evitar los cálculos, pero a partir de aquí yo me voy a mover para las otras. Y la directriz, no hay de otra, tiene que ser una recta paralela al eje. Recta paralela al eje X. Vamos a graficarla de una vez. Porque es que la directriz es perpendicular al eje focal. Esta sería mi directriz. El vértice sería el punto 0,0. ¿Cierto? Y obviamente el foco pues tiene que estar más o menos por acá a la misma altura. Ok, entonces vamos a suponer que tengo un punto de la cónica. Pues esta cónica tiene más o menos esta forma. No hay de otra. Entonces voy a suponer que por acá hay un punto de la cónica que tiene coordenadas x, y. Lo que dijimos es que la distancia que hay de P a F tiene que ser igual a la distancia que hay de P a la directriz. Bueno, si la cónica estuviera bien, esas dos rectas que acabé de hacer se verían supremamente igualitas. La distancia focal la vamos a llamar P. Y P es esta distancia. La distancia que es del foco al vértice, que es esta misma distancia. O sea, la distancia del punto foco al vértice es P minúscula. También sabemos que la distancia que hay del foco a la directriz pues es 2 veces P. Eso se ve en la gráfica, ¿cierto? Y entonces la directriz
tiene como ecuación y igual a menos p, porque y bajo menos p, ¿cierto? Está bien. El foco, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Pues en x0 y en y subiste p, ¿cierto? Vamos a suponer que p es mayúscula. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Pues que por aquí va a haber un punto A. Y ese punto A, pues en X tiene coordenadas en X. Y en Y, pues tiene coordenadas menos P. Porque miren que yo bajo esta distancia para llegar al punto A aquí, ¿cierto? Entonces tengo que bajar menos P. Bueno, ya con eso puedo empezar a definir la ecuación que me represente la parábola. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar desde la condición. ¿Cuál es la condición de la parábola? Ya la escribí por arriba. Que la distancia del foco al punto P es igual a la distancia del punto a la directriz. Miren que P lo estoy trabajando en mayúscula y la distancia focal en minúscula. No se vayan a confundir con esas dos P. Listo. Entonces, ¿cuál es la distancia del punto al foco? Entonces quedaría, por Pitágoras es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado del punto al foco. Este menos este y este menos este. Da más y menos p al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz, pues es la distancia del punto al punto A. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de, como quieran háganlo, x menos x al cuadrado más y menos menos p. Escribámoslo todo. Y menos menos p al cuadrado. Entonces con esto vamos a trabajarle ahora. Esto sí es álgebra, pues. Entonces, ¿qué queda? Las raíces se pueden cancelar, ¿cierto? Queda x menos 0 al cuadrado. X al cuadrado. Más y menos p al cuadrado. Igual. X menos x, 0. Al cuadrado, pues 0. Y por el otro lado te queda y, ¿cierto? Aquí era menos menos p, vean, lo puse, es que para escribirlo todo y me equivoqué. Y más p, todo al cuadrado. Entonces resolvamos los binomios. Entonces te queda x al cuadrado más. ¿Cómo se resolvería esto? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Perfecto. Y después del igual me queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tú te das cuenta que aquí está sumando y al cuadrado, aquí también se puede cancelar, aquí sumo p al cuadrado, aquí también se pueden cancelar. Y entonces te quedó x al cuadrado menos 2 veces p, recuerden que p es la distancia focal por y, ¿cierto? Igual a 2 veces p por y. Conclusión, x al cuadrado es igual, este está restando, pasa a sumar. 2py más 2py da 4p por y. Y esto es la ecuación
de una parábola que abre hacia arriba con eje focal paralelo al eje Y o en el eje Y, el foco y el vértice en el origen. Obviamente la directriz está por acá. Lo importante es que ustedes aprendan que cuando usted tenga la variable x al cuadrado es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo de este. Dejémoslo ahí en stand-by y lo vamos revisando con calma. Listo. Yo miro que sigue acá. Perfecto. Entonces, a ver. Miren, voy a analizar esta ecuación. X al cuadrado es igual a 4 veces P por Y. Perfecto. X al cuadrado, pues el signo es positivo. ¿Cierto? Entonces, este signo positivo implica que el signo de 4P por Y, pues tiene que ser positivo. Tú estás diciendo que un número positivo es igual a otro número positivo, no puede ser igual a negativo. Conclusión, P por Y tienen que tener los mismos signos, o sea, que P sea positivo y que la Y sea positivo, o que la P sea negativo y que la Y sea negativo. Listo. Entonces, con esto yo puedo arrojar el siguiente resultado. Miren, si P es positivo, entonces la Y tiene que ser positivo. Recuerden lo que dijimos, que P por Y tiene que ser positivo. Para que P por Y sea positivo es que el signo de P y el signo de Y tienen que ser iguales. Entonces, si P es positivo es porque la Y es positivo. Entonces, tú tendrías una cónica de esta forma. La Y positiva es la que está por encima del eje X. ¿Recuerdan eso? Entonces, el foco estaría ubicado por acá. Este es el foco. Recuerden que el vértice es el origen, ¿cierto? Y la directriz quedaría por aquí. Y esto es una distancia menos P. Estoy bajando menos P. Entonces la ecuación de la cónica sería x al cuadrado igual a 4P por Y. Mejor dicho, tú estarías multiplicando la Y por un número positivo. Eso es lo que quiero que vean. Si es positivo, la parábola abre hacia arriba. Ahora, pues si P es negativo, entonces tú sabes que la Y también tiene que ser negativa. Y la única forma es que la Y esté por debajo del eje X. Entonces, el foco estaría por acá. La directriz estaría por acá. La ecuación de la directriz sería Y igual a P, ¿cierto? Y igual a menos P. El vértice sería este. Perdón que lo estaba trabajando con este. El vértice sería este, ¿cierto? Y la ecuación de la cónica sería x al cuadrado igual a 4P por Y.
donde la P es negativa. Entonces, este pedacito es negativo. Por ejemplo, x al cuadrado igual a, digamos, a y, como este valor es positivo, me representa esta parábola. Pero, por ejemplo, x al cuadrado igual a menos 2x, entonces es una parábola que abre hacia abajo. No sé si la están cogiendo. Listo, vamos a ver un ejemplo. A ver, x al cuadrado igual a y. ¿Qué implica eso? Tú comparas con la forma x al cuadrado igual a 4p por y, ¿cierto? Entonces, si tú comparas esto con esto, te das cuenta que 4p es el coeficiente de la y, o sea que eso es 1. Entonces, con esto, tú puedes encontrar la distancia focal, ¿cierto? Que es 1/4. El vértice es el origen, por la forma. El foco tiene coordenadas 0 en x, p, y p vale 1/4, ¿cierto? La directriz sería y igual a menos 1/4, la directriz. Entonces, si yo hago un trazo, la cónica sería P es positivo, o sea que el vértice está acá, la parábola abre hacia arriba, por aquí está el foco, que tiene las coordenadas 0,1/4, por aquí estaría la directriz, ¿cierto? Y ya tendría más o menos la cónica, ¿cierto? A ver, este lado sería el lado recto, que es una recta, un segmento de recta que pasa por el foco y que fuera de eso tiene como extremos los puntos de la cónica. Yo sé que X no lo sé, pero sé cuánto vale Y. Y es P, ¿cierto? Entonces, como primera, nos vamos a dar cuenta cuánto vale Y. Entonces sería 1/2, porque X al cuadrado es igual a Y. Entonces X es más o menos la raíz cuadrada de 1/4. O sea que X es más o menos 1/2, ¿cierto? Entonces esto sería 1/2, miren que ahí salió el positivo, y el negativo sería menos 1/2, p. Listo, esto sería como la primera forma de la ecuación canónica, y voy a dejar para la siguiente sesión la segunda forma. Listo, entonces voy a detener la grabación, espero que nos veamos próximamente. Ok, hasta pronto.